caminando por fe. Empecé en la mañana diciendo que una cosa es tener fe y otra cosa es caminar por fe. Dos cosas distintas. Todos tenemos fe, diga conmigo, todos tenemos una medida de fe, eso dijo Jesús. Todos tenemos una medida de fe, pero no todos hemos podido o aprendido a caminar en fe. La fe nos da la capacidad de creer en algo que quizás no vemos. Nos da la capacidad de caminar en algo que vemos o que estamos creyendo, pero la fe, escúcheme bien, es la acción de caminar hacia aquello que estoy creyendo. Entonces, necesito la fe, pero necesito también activar la fe. Le damos la bienvenida a todos los que están también por nuestras redes sociales, porque ADEB es un lugar para las gracias. Es como quien va donde un médico y le dicen: usted necesita esta medicina. Usted cree que esa medicina le va a hacer bien, pero no sucede nada si usted no acciona tomándose la medicina. La acción es lo que yo llamo caminar en fe. Ahora, déjeme llevarlo rápido a la escritura en el libro de Génesis para enseñarle cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida cuando caminamos por fe. Mire lo que dice acá el libro de Génesis. Dijo pues Dios a Noé. Nuestro héroe de la fe o nuestro personaje en esta historia es Noé. Hazte un arca de madera de gofer de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Y lo hizo así. Qué suavecito. Y lo hizo así. Hizo. Aquí está la acción, el verbo que acciona la fe. Dice: hizo conforme, léalo usted conmigo, a todo lo que Dios le mandó. Déjenme ver cómo les explico esto, que es impresionante. Cuando usted es una persona que camina en fe, usted no teme muchas veces ni hacer el ridículo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Noé llega a su casa después de haber hablado con Dios. ¿Quién habló con Noé? Noé llega a su casa, reúne a su familia. Quiero pensar que sucedió así y les dice: hoy hablé con Dios. Probablemente sus hijos y su esposa le dijeron: ¿con quién hablaste? Con Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo lo dio a conocer, pero dice que nadie ha visto a Dios jamás. Pero Noé dice que Dios le habló. Y Noé viene y le dice a sus hijos y los reúne y les dice: bueno, familia, quiero decirles que hoy hablé con Dios y Dios me dijo que tengo que hacer un arca. Y todos dicen: ¿y qué es un arca? Nadie conocía un barco, nadie tenía todavía un diseño de una embarcación, y Noé ya venía hablando cosas que ni existían. También Dios me dijo que tiene que tener 3 pisos. También Dios me dijo los materiales. También Dios me dijo la anchura, el alto, el cómo tengo que hacer la puerta. Solo una puerta puede tener, solo una ventana en la parte de arriba. En pocas palabras, Noé trajo un diseño, un papel de algo que tenía que hacer, pero que no existía. Yo quiero que usted se imagine por un momento cómo puede pensar una persona cuando usted le habla de cosas que ni se conocen. Y todavía Noé viene y dice: porque Dios me dijo que va a venir un diluvio. Papá, ¿y qué es un diluvio? Bueno, una fuerte lluvia que nunca se detiene. ¿Y qué es una lluvia? No conocemos lluvia. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú caminas por fe, tú puedes ser el vocero de cosas que parecieran una locura, que para mucha gente podría ser no creíble, pero que tú sabes que Dios te ha dicho que eso va a suceder. Y por eso caminar en fe es muy difícil a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar sometidos a la opinión de los demás cuando hablamos de nuestra fe. El único problema, y lo decía a la iglesia temprano, es que hoy en día estamos viviendo una temporada donde se necesita la validación de la gente, donde se necesita la opinión de la gente, donde los comentarios de la gente nos construyen o nos destruyen, y dependiendo de si creen en ti o no creen en ti, tú te atreves o no te atreves a hacer algo.
Noé no tuvo ningún momento de duda. Cuando Dios le habló, comenzó a trabajar en el diseño que Dios le dio. Ahora yo quiero que usted se imagine, estaban en el desierto. ¿En dónde? Nunca había llovido, y aquel hombre llamado Noé poniendo troncos con su familia, poniendo brea en los troncos, amarrándolos. Todavía hoy yo no sé cómo pudo hacer algo que nunca antes, jamás, nunca alguien había hecho, y que tampoco él era un estudiado ni un preparado para hacer eso. Eso quiere decir que cuando tú tienes fe, tú puedes hacer cosas que nunca nadie jamás ha hecho. Cuando tú caminas en fe, tú vas a terminar, escúchame bien, siendo una persona que puede cumplir diseños que ni siquiera han sido revelados a otros. Por eso me llama la atención que Dios le habló y que él creyó, pero accionó en aquella fe. Ahora yo quiero que usted se imagine los comentarios de la gente. Noé comenzó a decirle a la gente por qué estaba haciendo el arca. Mire, ¿qué estás haciendo, don Noé? ¿Qué estás haciendo? Un arca. ¿Y qué es un arca? ¿Y para qué sirve? ¿Y cuál es el motivo de que sea tan grande y que tenga tantos pisos? Y entonces viene la locura y dice Noé: es que Dios me dice que va a venir un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Una lluvia. ¿Y qué es una lluvia? No sabían que era una lluvia. Bienvenidos, dice la Biblia que los últimos tiempos serán como los días de Noé. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de la venida de Cristo y la gente se burla de nosotros. ¿Alguien está conmigo? Hoy hablamos de que estamos en tiempos finales y que estamos viviendo señales antes de la venida de Cristo, y la gente nos toma por locos, por fanáticos, por religiosos, por deschavetados. De tanto ir a la iglesia y estudiar la Biblia nos volvimos locos. Pero usted y yo sabemos que Cristo ha de volver pronto. Usted y yo sabemos que Cristo viene una segunda vez a levantar a su iglesia. Pero el mundo no lo cree. Y ya le voy a explicar por qué el mundo no lo cree. Porque como no es algo comprobable para ellos, lo desechan. Pero hay una verdad que usted y yo guardamos en nuestro corazón, y es que Cristo viene pronto. Alguien diga amén. Me llama la atención en este pasaje. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, hablando del mismo héroe de la fe, Noé. Del mismo Noé leemos, pero ahora en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 7, y nos da más claridad. Por la fe Noé recibió una advertencia de que Dios, sobre algo que aún no se podía, no era para nada creíble, no era para nada aceptable, no tenía lógica lo que Noé estaba hablando. Lluvia torrencial, destrucción sobre aquel lugar que parecía que jamás había recibido una gota de lluvia. Respetó la advertencia de Dios y construyó a pesar de las burlas de la gente, a pesar de la desaprobación de la gente, a pesar de la negatividad de la gente, a pesar de lo que la gente decía de él. Él construyó un barco para salvar a su. Hoy yo le doy gracias a Dios que usted está aquí, porque en toda familia se necesita un Noé. Si no hay un Noé en una familia, la familia se pierde. Siempre se necesita un representante en una familia para que la familia sea salva. Si hoy usted está aquí, sea hombre o sea mujer, usted es la causa por la cual Dios va a salvar a toda su familia. Usted escogió estar en el lugar donde Dios usualmente visita nuestra vida para luego llevarle una palabra a nuestra familia. Y dice acá, para salvar a la familia, ¿con su qué? No, esto es lindísimo. ¿Con su qué? ¿Con qué construyó Noé? Con fe. Porque yo le voy a decir algo. Yo tuve la oportunidad de estar en Kentucky. Andaba predicando con mi esposa y nos invitaron a ir a Kentucky, y conocimos la réplica del arca de Noé. Usted la puede buscar ahí en Google. Es gigante, es impresionantemente grande. Está hecha a las medidas de las medidas que le dio Dios a Noé. Tiene los 3 pisos. Yo estuve en el piso de abajo, estuve en el piso de arriba, estuve en el cuarto posiblemente de Noé, donde dormía con sus hijos. Cómo almacenaban el agua, cómo almacenaban. Es una obra de arte. Pero este diseño tardó años haciéndose. Y escuche bien, y con las máquinas que hay hoy, con esas grandes plataformas, con esos grandes bajó, con esas grandes tecnologías de taladros industriales y todo, tardaron años haciéndola. Ahora yo quiero que usted se imagine Noé sin martillo, sin clavos. ¿Alguien está conmigo? No sé cómo lo amarró, no sé cómo hizo para que eso me da a mí
a creer en que cuando Dios te dice que hagas algo, a pesar de que no tengas experiencia, a pesar de que no seas un experto en la materia, si tú lo dices y tú lo crees, tú vas a hacer cosas impresionantes. Noé hizo algo que es una obra de arte, de un arquitecto, y no era ni arquitecto, pero Dios le dijo cómo hacerlo. Él siguió las instrucciones al pie de la letra y logró salvar a toda su familia. Imagínense un barco en el desierto. Ahí lo estaba haciendo, un barco en el desierto, no tiene sentido. Pero él sabía que Dios le había dado una palabra. Sabes, cuando tú le crees a Dios y caminas en fe, caminas por fe, tú desatas muchas bendiciones en tu vida. Diga conmigo, no es solo fe, sino caminar con fe. Dios respaldará aquello que se cree y que viene de Él. Dios va a respaldar. Si tú lo activas, tú vas a ver cosas impresionantes. Yo recuerdo hace algunos años que yo empecé a predicar de estas cosas. Vuelve a creer. Varios de los hijos de la iglesia, escúcheme bien, empezaron a creer y tomaron papel. ¿Qué tomaron? Lo mismo que hizo Noé. Yo no sé si Noé tenía papel, pero yo sí sé que Noé tuvo que dibujar y apuntar las medidas, porque eran demasiadas las medidas, eran demasiados detalles. Diga conmigo, demasiados detalles que tenía que seguir para no fallar, para no equivocarse. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a remodelar este lugar, que por cierto era horrible. Esto era muy feo, espantoso. Aquí lo que se guardaban eran llantas viejas. Aquí debajo, ya ustedes no lo ven porque esto está hermoso, pero allá abajo hay una fosa donde lo estaban haciendo unos huecos para cambiar aceites. Esto era un lugar espantoso, horrible. Bueno, algunos saben y se acordarán. Y cuando vinimos aquí a creer que podíamos caminar por fe y conquistarlo, ¿sabes qué fue lo primero que Dios me dijo o nos dijo a nosotros? Dibujen lo que quieren. Mire, esto que usted ve aquí es el frente de la iglesia. Tal cual como lo dibujamos, Dios nos permitió hacerlo. Esto es una llave que le estoy dando hoy. Dios necesita que todo aquello que usted crea, muchas veces usted lo dibuje. Se lo voy a enseñar bíblicamente, porque sé que algunos están como estaban los amigos de Noé, que decían, ¿qué está hablando? Muchas de las cosas que Dios me ha dado en mi vida, yo primero las he dibujado. Yo recuerdo cuando yo quería mi primer carrito de carga, yo le dibujé a Dios una APV. Si yo le enseñara a usted mi cuaderno de dibujo, donde tengo dibujado algunas cosas que todavía no se han cumplido, pero sé que se van a cumplir. El hecho de que no lo vea no quiere decir que no exista, porque en Dios la materia prima es la nada para hacer las cosas que hoy están. Entonces yo dibujé una APV y le puse hasta el año blanca. Tiempo después Dios me permitió comprar mi primer carro blanco, una APV, en la construcción de aquí. Ahí tengo fotos donde sale el carrito, que nos sirvió muchísimo para jalar materiales. Dios me ha enseñado que cuando yo voy a caminar por fe, yo puedo dibujar, plasmar aquellas cosas que yo creo que Dios es capaz de hacer. Mire lo que dice la escritura. Lo voy a llevar al libro de Habacuc, capítulo 2 y verso 2, y darle un fundamento bíblico para que usted crea lo que Dios quiere hoy enseñarnos. El Señor me contestó, le habla a Habacuc, el profeta, le dice, el Señor me contestó, escribe. ¿Qué le digo? Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse, de modo que se pueda entender, de modo que pueda ser claro para ti. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero, léalo conmigo, no dejará de cumplirse. Tu espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Muchas de las cosas que yo he podido vivir y disfrutar en mi vida, en mi caminar con fe o por fe, han sido cosas que yo he podido dibujar a Dios. La casa que hoy tenemos la dibujó la arquitecta Dixia Barrientos. Mi esposa la dibujó. No teníamos dinero para hacerla, no teníamos medios para hacerla, pero teníamos un papel, una hoja y un lápiz y la diseñamos. Le opiné algunas cositas que me parecía que debían estar, pero realmente mi casa es el dibujo que mi esposa hizo. Luego que nos reunimos con el arquitecto, empezamos a ver y decía, señora, ¿y esto quién lo hizo? Esta es la casa que yo quiero. Aquí va esto, aquí va aquello, aquí va esto. Y así comenzó Dios a gestar aquello que creímos que Dios nos podía dar.
Quizás hoy hay alguien aquí que necesita empezar a escribir y a dibujar lo que tú quieres que Dios haga contigo. ¿Habrá alguien que lo cree? Bien. Lo segundo que quería enseñarte en la Biblia es que Dios siempre necesita héroes que crean por encima de la lógica de lo que Dios dice que hagan. Te voy a hablar de una mujer que tuvo un pasado difícil. Se tenía que vender por dinero. Quizás tenía que sostener a su familia, no lo sé. Pero la Biblia la titula como Rahab la ramera. Mira lo que dice aquí la Biblia en el libro de Josué, capítulo 2 y verso 18. He aquí, cuando nosotros entremos, le dicen los espías a Rahab, cuando nosotros entremos en Jericó, cuando vayamos a tomar la ciudad, tú atarás casi no escucho, cordón de grana a la ventana. Por cierto, un cordón de grana era un hilo bastante grueso, tipo mecate, de color rojo. Este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre, a tu madre y a todos tus hermanos, o sea, a toda la... Le acabo de enseñar que Dios quiere salvar las familias. Con Noé utilizó a Noé para salvar a toda la familia, y aquí a Rahab la utiliza para salvar a toda la... Dios hace días nos viene hablando de un diseño que queremos presentar en los próximos días, donde Dios nos ha hablado que va a salvar a toda tu familia. En estos últimos tiempos Dios está acelerando el paso porque quiere empezar a restaurar las familias, a volver el corazón de los padres sobre los hijos sobre los padres, a traer unidad, a traer salvación, a traer redención. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando, pero Dios nos ha hablado. Y cuando montaba este mensaje, Dios me decía: esto te confirma que soy yo tomando la dirección de todo lo que quiero que las familias vivan en la iglesia de las familias. Ahora mira esto: un cordón de grana, por lo cual ahí nos vas a descolgar, reunirás a tu padre, a tu madre, a tus hermanas y a toda tu familia. Escúcheme primero que nada. ¿Un cordón de qué? Un cordón de grana. Rahab vivía en la muralla de Jericó. La muralla era tan gruesa, los muros eran tan gruesos. No son como las paredes de nosotros de 20 centímetros, o quizás alguna casa que tenga un bloque de 20 que es de 40 centímetros. No, esta era una muralla del grueso tal que alguien podía construir una casa en el grueso de la muralla. Ahí vivía Rahab. Eso dice la Biblia. Rahab vivía en el muro de la muralla. Había una ventana que daba hacia allá porque por ahí bajó a los espías. Dios le estaba diciendo a través, escúcheme bien, Dios le estaba hablando a través de los espías que pusiera un cordón de grana en la ventana como una señal. ¿Como una qué? Yo quiero que usted se imagine lo que pensaban los de Jericó cuando pasaban por la ventana y veían aquel hilo guindando ahí. Se volvió loca la Rahab. Si nos van a invadir, ¿cómo puede ser posible que esa mujer piense que con un cordón su casa no se va a caer? Rahab tenía la fe de que aunque los muros se iban a derribar, su casa no iba a sufrir daño alguno. Por eso ella colgó, porque lo que usted cree es lo que usted hace. Ella colgó esa cuerda de lana o esa grana. La colgó porque ella tenía fe en lo que los hombres le habían dicho que Dios iba a hacer con la ciudad. Ahora, quiero decirle esto tiene un simbolismo. Ese color rojo, ya ella estaba entendiendo y se le estaba revelando que un día una sangre derramada en un madero también serviría para salvar las familias de la tierra. Esa misma representación de ese hilo rojo sería lo que sucedería en el madero cuando Cristo derramaría su sangre para salvarte a ti, a mí y al mundo entero. Es la representación del tiempo de la gracia, porque déjeme decirle que Rahab la ramera no se salvó por sus acciones, se salvó por fe. Y la Biblia dice que en este tiempo el justo vivirá y se salvará por fe. Nadie puede salvarse por obras, no es lo que usted hace, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso representaba ese hilo colgando ahí en esa ventana. Yo quiero que usted se imagine los comentarios que mucha gente pudo generar,
Pero cuando usted es una persona que camina por fe, usted no escucha los comentarios de nadie, usted escucha lo que Dios tiene que decir. Y por eso me encanta pensar en que Dios a veces nos pone a hacer cosas que para muchos es una locura. Dios nos dijo hace un tiempo: quiero una montaña. Yo dije: una locura de Dios. Y nadie se preocupe, porque no vamos a pedirle un colón a nadie. Pero sí quiero contarles por qué yo represento lo que Dios me pide en mi caminar con fe, con cosas que para muchos se convierten en una locura. Y muchos terminan hablando de eso, mucha gente termina abandonando eso, mucha gente termina cuestionando eso, porque no están a la altura de entender los pensamientos de Dios. Dios nos dice: quiero una montaña, y uno dice: ¿cómo? ¿De dónde? Y pusimos señales a Dios y dijimos: Señor, la tierra que tú quieres que compremos tiene que ser en estas condiciones, tiene que ser que nos vendan los dueños, sin intermediarios, a un precio muy barato, financiada a muchos años y casi sin intereses. Y Dios lo hizo tal y como lo pedimos. ¿Alguien está conmigo? Pero mucha gente no lo entiende. Mucha gente no entiende que cuando Dios nos pide que hagamos cosas, te va a pedir que amarres en tu ventana un hilo de grana. Te va a pedir que construyas algo que nunca nadie ha construido. Yo no sé si estoy hablándole a alguien. Y en nosotros está, cuando caminamos por fe, si escuchamos a las personas o escuchamos la voz de Dios. Y nos hemos mantenido creyendo, y ahí vamos avanzando en la montaña. Hoy tenemos una hermosa actividad con todo el ministerio de alabanza, porque creemos que ese lugar va a ser y ha sido dedicado para conferencias, para retiros, para bautizos, para vigilias, para transformar familias, para levantar un tabernáculo de adoración a Dios. Vamos, darle un aplauso a Dios. Dios va a probar si nosotros caminamos por fe o solo tenemos fe. ¿Cuántos de los que están aquí quieren caminar por fe? Bueno, entonces vas a tener que activar a creer cosas que parecen una locura. No hay manera de ser salvos por obras, solo por fe. Diga conmigo: solo por fe, solo por gracia. Escúchame bien. Ella creyó que Dios le daría toda la ciudad a Israel. Ella supo desde el momento en que los espías hablaron que Dios iba a entregar aquella ciudad, y ella creyó. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 31. Porque Dios necesita a alguien que crea y alguien que accione, alguien que crea y alguien que camine sobre la fe. Por la fe Rahab la ramera, ¿cómo le llama? Yo le decía a Dios: ¿por qué todavía en el libro de Hebreos, muchísimos años adelante, la siguen llamando la ramera? Porque Dios, oiga lo que le voy a decir, Dios nunca oculta lo que nosotros fuimos para que resalte lo que Él está haciendo y lo que hará en tu vida. Ese es el testimonio de alguien que fue y luego se transformó en alguien sobrenatural por Dios. Rahab es una mujer impresionante en la Biblia. Pudo haber tenido un pasado, como usted tuvo un pasado, yo tuve un pasado, pero nuestro pasado, cuando se trata de que Dios trabaje en nuestra vida, Dios no se apoya en su pasado, Dios se apoya en su palabra, en sus planes, para formar en ti una persona y una obra extraordinaria. Ahí aparece en Hebreos, en la ventana de los hombres de la fe, y le dicen: Rahab la ramera. Y dice: no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido ¿a quiénes? Diga conmigo: una obediencia a Dios puede cambiar mi destino. Rahab fue transformada en una mujer impresionante. Yo puse: caminar por fe transforma en quien tú eras y te convierte en quien tú serás y que hará Dios a través de ti. Es hermoso caminar por fe. Por eso yo amo predicar y enseñar mucho de fe, porque mire lo que le pasó a Rahab por haber sido una mujer que caminó con fe. Mateo capítulo 1 y verso 5. Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró ¿a quién? Yo me quebranté en la mañana porque yo decía: qué Dios tan bueno. ¿Cómo pudo venir a tomar una mujer con una historia de vida tan difícil, con un pasado que muchos no aceptaríamos,
y de allí hacer que naciera una línea genealógica de la cual nacería nuestro Jesucristo y nuestro Redentor. Viene de esta línea genealógica. Eso quiere decir que Él vino a buscar a los débiles, a los perdidos, a los pecadores, y a transformarlos en gente que va a hacer historia en las naciones de la tierra. Dele un aplauso al Señor. Vamos, dele un aplauso al Señor. Y termino. Caminar por fe implica hablar de lo que tú crees. ¿Qué dije? Hablar de lo que tú crees. Cuando yo hablo con personas, por ejemplo, ayer que hablé con Andrés, me di cuenta que está lleno de fe. Cuando una persona me habla de cosas que no tiene posibilidades en este momento, cosas que quizás son muy costosas, pero tiene fe a recibirlas, yo digo, esa persona está hablando fe. ¿Alguien está conmigo? Entonces, dicen que lo que hay en su corazón habla su. Si usted está lleno de fe, su boca tiene que estar llena de fe. Ahora mira, termino con esto y el martes continúo con la segunda parte. Antes la iglesia de las 9 era muy calladita. Ahora la iglesia de las 8, amén y todo. Ahora la iglesia de las 11 es calladita. Y yo estoy pensándolo, a ver qué está pasando. Bien, dice acá, vamos a ir a la escritura, en Génesis capítulo 37 y verso 7. Dice José, esta es una conversación de José. Entonces, estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencia. José está hablando con sus hermanos y con su papá y su mamá de un sueño que él tuvo, pero que creyó, porque como lo creyó lo pudo decir. Uno solo puede hablar de aquello que cree. Uno solo puede llenarse la boca de aquello que uno tiene fe de que va a suceder. Y dice, me hicieron reverencias. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey? La pregunta mía es, ¿terminaría siendo rey sobre ellos, sí o no? Sí, porque ese sueño venía de Dios, porque Dios era el que le estaba dando un diseño, porque era Dios quien estaba poniendo en José cosas que iban a suceder. ¿Será que nos vas a gobernar? Usted sabe que los gobernó. Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y a lo que les hablaba. Yo me he dado cuenta que cuando yo hablo de lo que creo, a mucha gente le ofende lo que yo creo. A mucha gente no le parece, pero estoy aprendiendo, al igual que a José, a no escuchar la aprobación o desaprobación de la gente. Quiero aprender a escuchar al Dios que me habló. Quiero caminar en el Dios que me dijo, vamos a tener un lugar que transformará familias en esta ciudad. ¿Hay alguien aquí que lo cree? Escuche bien. Después José tuvo otro sueño, porque el que ama soñar en cosas grandes nunca parará de soñar en cosas grandes. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, miren, volví a tener otro sueño. El sol, miren los sueños de este muchacho. El sol, la luna y las 11 estrellas me hacían reverencia. O sea, mi papá, mi mamá y ustedes, mis hermanillos. ¿Alguien está conmigo? Vamos a ver qué sucede acá. Ustedes tendrán que inclinarse ante mí. No lo decía por presunción, no lo decía por orgullo, lo decía porque él creía que lo que Dios le estaba diciendo se cumpliría. Nunca tenga miedo de decir lo que usted cree, así le incomode a su propia familia. Porque aunque a su familia le incomode, aunque su mamá y su papá se incomode, Dios va a hacer lo que te mostró. Eso es hermoso. Yo estaba ministrado en la mañana, leyéndolo desde las 5 de la mañana, me desperté, lo leí una, lo leí dos, lo leí tres, porque dije, Señor, he aprendido algo. Escúcheme bien. He aprendido algo. Cuando usted le cree a Dios y camina en fe, usted deja que los comentarios y las validaciones de los demás nunca más vuelvan a afectar su vida. Estamos viviendo en un tiempo donde el ser humano necesita validación. Por eso existen tantas redes sociales.
tantas fotos, porque las personas que usualmente ponen algo ahí quieren que se lo validen. Se ponen tristes y no hay muchos deditos de estos. Se ponen muy contentos y hay muchos deditos así. De pronto alguien comenta: qué linda blusa, y eso te hace sentir mejor. Qué linda pareja, wow, qué lindo. Alguien por allí te dice: qué linda la casa que hiciste, qué lindo el carro. Y entonces eso te construye, eso te hace sentir que estás haciendo las cosas bien. Y le decía en la mañana: pero Dios guarde a alguien, pone una foto, una dama, y algún hombre por ahí le comenta: qué orejas más grandes. Porque a partir del momento en que le dicen qué orejas tan grandes, empieza a ajustar dinero para ver cómo se opera. O de pronto se pone una gorra o se tapa con el cabello, porque ese comentario hizo que aquella persona empezara a desvalidarse. Y yo aprendí algo, le hablaba en la iglesia, y Dios me habló algo ahorita que se los quiero decir para terminar este mensaje. Cuando Dios creó a Adán, ¿a quién? ¿Sabes quién estaba el día que Dios creó a Adán? No había nadie. Eric. Por lo tanto, no había nadie que opinara. No había nadie que dijera: qué alto que lo hiciste, porque eres tan alto, porque eres tan chiquitito. Qué raro, Dios te puso mucho peso o Dios te hizo muy delgado. ¿Alguien está conmigo? Adán no se sentía mal porque no tenía nadie a quien escuchar. El problema tuyo y el problema mío en esta generación en la que estamos viviendo es que estamos inundados de redes sociales que nos hacen sentir un día muy bien y otro día, depende de lo que pongan, nos hacen sentir en el piso. Y Dios necesita que usted y yo volvamos al diseño original. ¿Sabe cuál es el diseño original? Que cuando Dios te formó, no había nadie que opinara de ti. Cuando Dios, creó a Adán, no había nadie que opinara de Adán. Y se lo confirmo con esto: cuando Cristo vino a la tierra, muchas veces mucha gente lo desaprobó, pero eso nunca lo minimizó. Cristo caminó en la tierra y los suyos, a los que venía a amarlos y a salvarlos, decían que él tenía al diablo por dentro. Y eso nunca lo bajó, su intensidad, su pasión, su compromiso por predicar, a pesar de que lo querían engañar y querían ponerle trampas para encontrar razones para acusarlo. Nunca encontraron y siempre hablaron cosas feas de él. Pero Cristo nunca permitió que ningún comentario de los que la gente le decían afectara lo que él creía. Solo en una ocasión veo que Jesús preguntó, como materia de enseñanza, para poderle decir a Pedro: ¿qué dicen la gente que soy yo? Solo en una ocasión Cristo preguntó de qué decían los demás de él, y empezaron a decir: unos dicen que usted es un profeta, unos dicen que usted es Juan. Pero nada de eso inmutó su esencia ni quién era él. Fue cuando Pedro dijo: no, pero yo sí sé que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús se lo estaba preguntando porque necesitaba soltarle a Pedro una revelación, no porque tuviera problemas de autoestima. ¿Alguien está conmigo? Pedro, ¿qué dice la gente? No, tú eres el Cristo. Oh, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Sobre esa verdad yo voy a fundar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen. Era necesario la pregunta por lo que se dio después, pero no porque Cristo se fuese a sentir mal porque algunos no creían que él fuera el Cristo. En pocas palabras, cuando Cristo vino a la tierra y se fue a bautizar por Juan el Bautista, Juan el Bautista no quería bautizarlo, ¿se acuerda? ¿Cómo? Tú siendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. ¿Quién era él? Juan lo vio como un cordero. Juan no lo vio como un hombre. Él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Tenía revelación. Y cuando Cristo vino para decirle: bautízame, dice: ¿cómo? Yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo? Es que es necesario, ¿qué dijo? Que se cumpla toda la escritura. Bautízame, porque yo también me puedo someter a tu autoridad. Porque cuando usted tiene autoridad, una de las cosas que hace saber si usted es maduro es cuando usted puede reconocer otra autoridad. Cristo, siendo la máxima autoridad, se sujetó para que Juan el Bautista también lo bautizara. Por eso la Biblia dice: someteos los unos a los otros. Porque quien no se somete a una autoridad jamás podrá estar en autoridad. Y vino Jesús y le dice: bautízame. Y dice que lo bautizó. Se abrió el cielo. ¿Qué se abrió? Y se escucha la única voz que Cristo necesitaba escuchar. Se escuchó en el cielo la voz del Padre diciendo: este es
mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Sabes? Jesús siempre supo. Dele un aplauso a Dios. Esa es la única voz que usted necesita oír. Ay, por aquí me escucharon, por aquí nadie me escuchó. Era por los aplausos. Voy a decirlo de nuevo. La única voz que usted necesita escuchar en su vida para ser aprobado es la voz del Padre que te dice: eres mi hijo o mi hija amada. Lo que los demás opinen de usted, de mí, no es relevante. Porque el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Dios nunca dejará nada a medias. Ahora entiendes por qué no tienes que escuchar a la gente. Escucha a Dios. Camina en base a lo que Dios dice de ti. Camina en fe y vivirás para hacer la voluntad de Dios y vivir cosas extraordinarias en tu vida. El martes continuó con cosas tan locas como que un día el Señor, o más bien José, le dijo a sus hermanos: cuando ustedes salgan de Egipto, ni siquiera eran esclavos. ¿Alguien está conmigo? Eric, cuando ustedes salgan algún día de Egipto, ¿por qué no eran esclavos? Fue mucho tiempo después que los esclavizaron. Le dijo: ustedes prométanme que van a llevarse mis huesos. Nada más lo voy a dejar pensando. ¿Usted se imagina que un día uno llegue al cementerio a sacar los huesos de alguien, que le digan: ¿qué está haciendo? Es que esta persona me dijo que si yo me pasaba de casa me lo tenía que llevar conmigo. Nada más quiero que te imagines que hay cosas que Dios te va a pedir que van a parecer una verdadera locura. Pero Moisés desterró los huesos de José para llevárselos, porque sabía que en algún momento entrarían a un lugar que se llamaba la tierra prometida. No la conoció, solo la vio, nunca entró, pero creyó que un día una generación y los huesos de José serían sepultados en una nación donde Dios todavía no los había llevado. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si tú quieres caminar por fe, vas a tener que hacer cosas que para muchos son desaprobación, pero para Dios es obediencia.